sentarse, amados. Gracias al grupo. En el día de hoy estamos celebrando el Día del Señor. Iniciamos con un tiempecito de ayuno y oración bastante rico, y también en el día de hoy celebramos los 150 años de la Confederación donde Canadá celebra, y de verdad que damos gracias a Dios por Canadá. En el día de ayer me mostraban un periódico de hace 150 años, el Globe and Mail de 150 años atrás, y es interesante los anuncios. El que está interesado en un caballo, venga aquí, tenemos tanto caballo de venta, y los anuncios eran, la verdad que impresionante de ver cómo una sociedad va cambiando, y parece como un mundo distinto totalmente, parece como realmente totalmente distinta a la sociedad. De verdad que puede buscarlo, y de verdad que va a enriquecerse de ver los cambios. Canadá es una combinación de inmigrantes franceses, anglos y los native, y Canadá en su principio fue fundamentado con principios de valores cristianos. Y damos gracias a Dios por Canadá. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana preciosa vamos a hablar de un tema que casi no se toca mucho en un servicio evangelístico, pero en el espíritu yo sentí tocarlo. Y es acerca de establecer límites. Estableciendo límites. Analizando la Escritura, uno se da cuenta que el mismo Jesús puso límites. Usted se imagina cuando el Señor alimentó a los 5,000. ¿Qué fue lo que pasó al día siguiente? Andaban buscando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque andaban buscando al Señor. El Señor tuvo en una que hasta escondérsele, porque querían que, amados, querían seguir, que Dios les siguiera dando panes y peces. ¿Recuerdan algunos escenarios donde Dios tuvo, el Señor Jesús estableció límites en algunos casos bíblicos? Nosotros quisiéramos analizar el caso del rey Ezequías, que él recibió una visita. Y cuando uno recibe una visita, uno puede hasta enloquecerse, ¿verdad? Porque uno dice, wow, muchas veces uno le visita a alguien y uno a veces busca o impresionar o uno manifiesta la alegría. Y eso fue lo que pasó. Él estaba alegre. Él tenía una noticia que contar. ¿Recuerdan la noticia que tenía él que contar, Ezequías? Que él tenía una enfermedad de muerte, y Dios decidió extenderle los años. Yo quiero que vayan conmigo a Isaías 39. Yo quiero que presten atención, aún los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque es necesario en el tiempo de hoy poner límites. Poner límites. Recuerde que dice la Escritura desde el Antiguo Testamento: no traspases los linderos que te enseñaron tus padres. No traspases los límites. Hay límites que hay que poner. Y en el día de hoy es necesario aún uno evaluar la pastoral del noviazgo, de un noviazgo cristiano. Aún es necesario en el día de hoy nosotros mirar con la lupa del Espíritu Santo, porque la Escritura dice en Lucas, el mismo Jesús felicitó, le dijo: te felicito, a un siervo malo, pero utilizó un método interesante. Dice la Escritura que los hijos de las tinieblas muchas veces son más sagaces e inteligentes que los hijos de la luz con el trato con su semejante. Pero muchas veces nosotros no entendemos qué hay detrás de una visita. Tan sencillo como padres quedarse en una sala
y dejar niños jugando solo por horas en una habitación. Tan sencillo como no poner límites en un noviazgo donde sabemos que el modelo de noviazgo para un creyente es distinto a un noviazgo en el mundo. La Biblia dice, y está claro, ¿ve?, que la amistad con el mundo es, estos híbridos a Dios no le interesa. Pero en el día de hoy vamos a mirar principios bíblicos. Yo quiero que vayamos, ¿qué fue lo que pasó? Mira, en los 2 primeros versículos, nos podemos quedar en los 2 primeros versículos y ahí está el mensaje. Y yo terminar con el mensaje. Porque dice que fue el rey de Babilonia que envió cartas y presentes a Ezequías. ¿Quién es Babilonia para el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los asirios? ¿Qué significa Egipto? ¿Qué significa Amalek? Dígame quiénes representan el pueblo Amalek. ¿Qué significa el pueblo Amalek? Significa un pueblo que le hizo la guerra al pueblo de Dios cuando el Señor lo sacó de Egipto. Significa la carne en el día de hoy. Ahora, literalmente, tú no ves a Egipto, ni a Babilonia, ni a Siria de enemiga, pero aquí vemos que algo andaba buscando más que un simple saludo protocolar. Algo andaba buscando el rey de Babilonia, que va y se acerca y va a visitar a Ezequías, porque él se enteró que él había estado enfermo. Pero cuando él se entera de que Ezequías está enfermo, ya Dios lo había sanado. ¿Están conmigo? Ya Dios lo había sanado. Ahora yo quiero que ustedes vean, que se den cuenta que muchas veces el enemigo de la justicia, entiendan, padres que están aquí, el enemigo de la justicia, él es un mentiroso. El enemigo de la justicia, él es un oportunista. Tú sabes que hasta en unas vacaciones que tú estés, si tú no pones límite, te la echa a perder. Por eso en el día de hoy el mensaje: pide a Dios sabiduría y discernimiento para aprender a poner tus límites. ¿Qué fue lo que pasó? Él no fue con las manos vacías. Él no envió a esa delegación con las manos vacías. Lo mandó con una carta. Bueno, hoy ya no circulan tanto esas cartas porque ahora ya hay tantos medios modernos. Pero la carta iba acompañada ¿de qué? De presentes. ¿Usted se recuerda cuando Esaú y Jacob se encontraron? Y que él andaba detrás de él. Dice: mi hijo, pero ven, toma ese presente. Dice: no. Le dice Jacob: no me dé más presente. Mira, a mí también Dios me ha bendecido. Uno tiene que tener cuidado porque no todo lo que te están dando procede de Dios. El enemigo es astuto y mentiroso. Él es un oportunista. Tan oportunista es el enemigo que usted puede encontrar, hermanos, que hay un momento donde él quiso acabar y realmente tomó ventaja cuando el pueblo, Moisés, liderado por Moisés, él lo sacaba del pueblo de Egipto. Y pueden ir a Deuteronomio capítulo 25 y usted se va a dar cuenta que en Deuteronomio 25, del versículo 17 al 18, dice la escritura: Moisés también dijo, Moisés le dijo algo al pueblo. ¿Por qué? Dice: nunca se olviden. Bueno, hay cosas que uno no la puede olvidar. Porque si tú la olvidas, tú puedes cometer el error de que pase de nuevo en tu vida. Dice: no te olvides nunca
lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios. Al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto: cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek. Óyeme, lo que está diciendo Moisés es que el enemigo es un mentiroso y aprovechó el momento donde el pueblo estaba más débil. Es un oportunista, donde estaban más cansados. Hermano, ¿para qué? Para destruirlo. Ahora nosotros volvamos. Su astucia, el siervo de Dios no se percató. Porque yo no estoy diciendo que Ezequiel era un hombre malo. Ezequiel era un siervo de Dios. Ezequiel era un siervo de Dios, pero el rey de Babilonia era demasiado astuto. Aprovechó la convalencia del rey para enviarle ese saludo a través de los emisarios. Ahora, esa comitiva de protocolo vino, y cuando vino con regalos, posiblemente cuando a ti te regalan algo, muchas veces uno se emociona, o no se emociona uno. Y si los regalos son buenos, uno entonces, hermano, y muchas veces nos pasamos, o no nos pasamos. Usted sabe las veces que hay personas que dicen: mira, mi amigo me está invitando para que preparemos y que hagamos un negocio. Y la persona, sin poner límite, viene y sin consultar con Dios, hace negocio con una persona que al final terminan matándose los dos. Usted sabe cuando una persona, como se usa mucho, que el best friend y el best friend y el best friend le quita a la pareja de la otra persona. Muchas veces hasta de los hermanos, y a veces se da hasta en la parte biológica de un hombre que se enamora de las dos hermanas porque no ponen límites. Aún en las relaciones con los amigos hay que aprender a poner límites. Pero entonces vemos, amado, que Ezequiel estaba contento con la visita que le hicieron. Y entonces dice el versículo 2, él se regocijó con ellos. Ahora, una cosa es regocijarse con alguien y otra cosa es cederse por complacer al otro, por hacer sentir bien a la otra persona. ¿Usted no cree que hay un momento que nosotros rompemos límites? Usted recuerda el escenario bíblico. Quizás lo pueda buscar. En Mateo capítulo 12. Llegó un momento donde el Señor estaba con sus discípulos. Versículo a partir del 47. Jesús estaba con sus discípulos. Ahí hay una gran enseñanza. Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Él estaba trancado, pero afuera estaba tocando la puerta la madre biológica de Jesús, con todo el respeto que se merece una madre. ¿O no se merece respeto una madre? Se merece respeto. Pero en el día de hoy, tú y yo tenemos que entender que el cristiano de hoy tiene que establecer límites. Jesús está con sus discípulos y le están diciendo: Señor, pero ahí está tu mamá, ahí está, te está tocando, ella quiere entrar y quiere estar aquí. Y Jesús le responde: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y él le preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. La gloria del Señor.
Y no es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso. Le digo por qué. Porque la madre de Jesús, con todo el respeto que se merece, el Señor ahí está estableciendo que la prioridad, dale a Dios la prioridad. El Señor estaba en la discusión con el reino, con sus discípulos. Y en ese momento vemos un principio que tú y yo podemos emplear, que aquel que busca la voluntad de Dios, a ese que tú y yo, hermano, podemos acercarnos. Y si tú y yo queremos romper los límites, bíblicamente hay un solo, diríamos, una sola oportunidad de tuyo donde no tenemos límites. ¿Y tú sabes cuál es? Cuando la Biblia dice, sed lleno del poder de Dios. Dice, emborráchate de la presencia del Señor. Y tú no crees que ahí sí que vale la pena uno decirle al Señor, Señor, llena mi vida de tu Santo Espíritu. Ahí no hay límites. Mas sin embargo, el Señor puso límite a su madre biológica. El Señor Jesús, Él es tan poderoso, mi hermano, que Él estaba dándole esas palabras de aliento a Pedro. Y él tenía ese diálogo con Pedro. Pero Pedro estaba en otro mundo. Posiblemente en nuestro mundo que muchas veces nosotros estamos. Y Pedro entonces, en vez de preocuparse por él, ¿usted sabe qué le dijo Pedro? Pedro le dice, Señor, pero ¿y qué va a pasar con Juan? El Señor le dio una reprensión. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿y a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? Yo creo que una de las malicias del enemigo de la justicia es cuando nosotros creamos niveles de competencia. Competimos por lo que deseamos que otra persona tiene. Competimos y cuando comparamos hasta pastores con pastores, cuando comparamos iglesia por iglesia, cuando comparamos relación por relación, matrimonio por matrimonio, el Señor le está poniéndole sus límites y le está diciendo, no te entremetas en lo que no es tuyo. ¿Cuántos problemas, cuántas amistades se rompen porque la gente pasa sus límites? Y en el día de hoy el Señor nos está diciendo, controla tus labios, no te entremetas, no vaya más allá en el problema o lo que Dios quiere hacer con alguien. Amados, Ezequías se regocijó. Le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Si históricamente, tradicionalmente, Babilonia, los asirios, Egipto son gente enemiga del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que ahora tú vas a mezclar una cosa con otra? Se te ha olvidado de dónde Dios te ha sacado. Bendito sea el nombre de Dios. Hablaba con alguien, una hermana que está en Alemania. Usted sabe que en el día de ayer o antes de ayer, en Alemania se acaba de dar el decreto de que se casen los homosexuales, los gays, y están en celebración. Hermanos, y yo me puse a reflexionar y a pensar, pero cuando hablamos de establecer límites, nosotros como parte de la sociedad civil tenemos que abrir los ojos. Y cuando decimos, pero óyeme, ¿y qué está pasando? Es que todo el mundo quiere estar a la moda. ¿Y por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que Alemania tome esa decisión? Porque en enero tienen las elecciones y necesitan esos votos. Y como necesitan esos votos, van buscando los adeptos de otras personas. Pero Dios determina, mi hermano, de que tú y yo tenemos que aprender a poner límites. Tú y yo tenemos que aprenderlo a poner los límites. Pero, ¿cómo es que este siervo de Dios, un hombre temeroso, usted puede ir conmigo para ver qué fue lo que le mostró?
pero por lo menos disimula, pero por lo menos puede decirle algo, pero dice que él no dejó nada. El Espíritu Santo está hablando en esta mañana y aún a nuestros adolescentes le está diciendo, we need to keep the boundaries. Nosotros tenemos que aprender a poner límites. Le mostró la casa de su tesoro. ¿Qué más le mostró? Plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Pero mientras Ezequías hacía eso, estaba Dios levantando al siervo de Dios, y dice la Biblia que el profeta Isaías, sin invitarlo, es que Dios te revela. Es que hoy Dios tiene hombres y mujeres que revelan. Y el siervo de Dios fue, y cuando fue y le dijo, pero ven acá, dime, ¿quiénes son estos hombres? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que le ha demostrado? Bendito sea Dios. Él le mostró y él está diciendo, ¿sabes qué? Sabemos que Dios a ti te dio la oportunidad de 15 años más de vida. Te lo regaló. Dios ha sido muy bueno contigo, Ezequías. Pero a pesar de que lo que tú hiciste, mostrándole al enemigo lo que no tenía que mostrarle, le dio una sentencia. Y la sentencia era que ellos, sus hijos y el pueblo de Dios iba a ser esclavo. Y todo lo que él le mostró al enemigo de la justicia, que es un mentiroso, ¿qué era lo que iba a pasar? Que todo, hermano, todo, absolutamente todo, vinieron los de Babilonia y tomaron lo que le pertenecía al Señor. Yo quisiera que usted y yo meditemos sobre estas palabras. La Biblia dice que compañero soy de aquel que teme el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que, como cristianos, aprender a poner límites en las relaciones. Nosotros como cristianos tenemos que aprender, hermano, que tú y yo no podemos actuar como actúa una gente que no tiene al Espíritu de Cristo. Tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. Y yo quisiera que vayas, o yo te puedo decir qué pasó con uno de los hijos de Abraham, su hijo amado Isaac. Dice la Escritura en Génesis capítulo 26, que Abraham le dejó muchos pozos a Isaac. Pero cuando Isaac llegaba a un pozo, a esa comunidad, venía Abimelech y se adueñaba y le cerraba el pozo. Y ahí estaban pasando, entraba y salía, y él iba de una ciudad a otra. Iba a Gerar, iba a otras ciudades y le cerraban el pozo. Hasta que un día, hermanos, decide ese rey enemigo de Isaac visitar a Isaac. Y decide Abimelech y dice, ven acá, pero a mí no me vale la pena. No vale la pena que yo siga cerrándole el pozo. Y hermano, dice la Escritura en Génesis 26, que va él y dice, de allí subió a Berseba
Y el Señor se le apareció y le dijo, mira, yo estoy contigo, no temas. Él edifica un altar. Y dice el versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar. Y vino con un grupo y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Ese rey que le hacía la guerra a Isaac viene y dice, no, yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Y él le dice, pero ¿por qué tú vienes a mí? Dime, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Él fue, porque es que cuando la mano de Jehová está con uno, cuando Jehová está con nosotros, el Señor se glorifica y hace lo que tiene que hacer. Oye, me fueron, pero yo vengo y te cierro un pozo y tú te mueves a otro lugar y de inmediato hay agua. Y vuelve y te va a otro lugar y ahí hay agua. Y entonces, ¿tú sabes qué hizo Isaac? Isaac no fue y profundizó simplemente, hermanos, ¿tú sabes qué hizo? Le dio comida y dice la escritura que en la madrugada lo despachó. Entonces sí, se pueden establecer límites. Los límites son necesarios, hermanos. Jesús puso sus límites. Cuando andaban buscando, y sabemos que el Señor sabía la persecución que había, y mataron a Juan el Bautista. ¿Usted sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? En ningún momento Él fue a confrontar a los que habían matado a Juan el Bautista. Con mucha astucia, Él se fue a otro lugar. Le digo porque no era el momento. Y en el día de hoy, nosotros tenemos que levantar bien nuestra mirada al cielo y en el nombre poderoso de Jesús decirle, Señor, dime y muéstrame cómo yo puedo levantar hijos e hijas y enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a tener límites en la vida. Señor, enséñame cuáles son los reglamentos bíblicos para tener una pastoral donde podamos tener noviazgo, donde aprendan a poner sus límites como creyente. Señor, enséñame cómo yo puedo tener límites aún manejando los medios de comunicación. Usted sabe que la media afecta, es uno de los sectores que el enemigo en estos momentos está tomando de una manera astuta para reconectar gente para cosas del mal. Y en el día de hoy el Señor nos está diciendo, tú no tienes que hacer un aliado con el enemigo de la justicia. En el día de hoy el Señor nos dice, tú y yo tenemos que aprender a poner los límites con las cosas del mundo. Tú y yo tenemos que aprender los límites con los medios de comunicación y saber qué es lo que tú debes de publicar y saber que hay cosas en tu vida privada que no se debe de comunicar. Tan sencillo el mensaje de hoy. Tú y yo tenemos que aprender a poner límites, hermanos, y decirle al Señor que derribe todo plan del enemigo, toda astucia, y que tú y yo nos levantemos, comenzando con nuestra casa, para aprender, para enseñarles a otros que nosotros no somos cualquier persona. Somos el instrumento de Cristo aquí en la tierra. Somos la sal, es lo que Dios tiene para transformar al mundo. Tú y yo tenemos que salir a encarnar a Jesús en este día, pero no olvidando que tú y yo tenemos que establecer límites. ¿Cómo te vas a comportar? Como un Isaac que supo recibirlo, le dio la bienvenida y una comidita y vete. Jacob, que a pesar de esa persecución, no, mi hermano, gracias por tu regalo, porque no todo se toma. ¿Cuántos errores cometen muchísimos adolescentes por una simple visita? Mija, ¿qué te está pasando?
Mi hija, dime qué fue lo que te pasó. Fue un escenario que viví hace unos años. Me llega esta joven. Simplemente salimos temprano, antes de la hora acostumbrada de la escuela. Pero era mi mejor amigo. Y mi amigo, ¿pero cómo? Y cuando me di cuenta, estoy en un hospital. No sé qué fue lo que me dio. Él me dijo que íbamos a ver una película. Yo nada más recuerdo la sala de su casa cuando llegué. Pasamos por el mall. Pero él era mi mejor amigo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo que es amigo tuyo? La Biblia dice: compañero soy de aquel que teme el nombre de Jehová. De aquel que teme el nombre de Jehová. ¿Cuántos errores se cometen cuando se traspasan los límites entre un jefe y otra persona? O cuántos desastres hay en los matrimonios cuando aún en la relación de pareja no se aprende a respetar y a tener los límites que cada cual debe de tener. Yo quiero que te pongas de pie y que le demos gloria y honra al Señor y que le digamos al Señor: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enséñame a establecer límites. No deje que ni el regalo ni lo que me manden los emails que me mandan, los mensajes, me enloquezcan. Enséñame a poner mis límites. Enséñame, oh Dios, a usar los medios de comunicación de una manera adecuada, porque los medios de comunicación, cuando se usan desbordadamente, sin límites, son asuntos desastrosos que ni de aquí lo voy a decir, por el respeto que tengo en este lugar. Pero las informaciones que está pasando a nivel de los adolescentes y de jóvenes, no lo puedo decir porque estoy en este lugar. Pero óigame, joven, ponga límite a esos medios de comunicación. Aprende, recuerda lo que dice la Escritura: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de la carne. Yo espero que cuando se levanten noviazgos aquí en la iglesia, que por lo menos tengan la gentileza de comunicárselo a los que creen que son sus guías espirituales. Yo creo que cuando una persona tiene que redefinirse, aún el papel de los padres, aún para los hijos, hermanos, cuando aprenden a poner límites, es un dolor de cabeza menos. Cuando aprenden a poner límite, a usted saber que cuando en la iglesia le dicen no a este evento, es porque los siervos de Dios están buscando la manera de proteger a sus hijos y a sus hijas, para no exponerlo en algo más allá. El enemigo es un astuto. Él va a buscar el momento más inoportuno para dañarte, pero no se lo permita, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Quiero recordarte algo: no traspases los límites, no traspases los linderos que te mostraron tus padres. No lo traspase, porque mañana todo lo que tú muestres, el enemigo se va a apoderar de él. Perdí mi hija, perdí mi hijo. Aún tú estás a tiempo en este día de decirle: Señor, como papá, enséñame a ponerme la pila espiritual y pide ayuda. Acércate a los pastores. Acércate, pero aprende a poner tus límites en los trabajos. Aprende a poner tus límites en las relaciones interpersonales, aún en la iglesia. ¿Y cómo es posible de que ahora un noviazgo donde los novios amanecen en las casas y se quedan? No debe de ser eso. Si es un novio, debe de poner sus límites. No había forma, mi hermano, que un novio de que esté abriendo nevera, que abriendo por aquí, que esto. ¿Y cómo es que? No, porque está es que usted está muy obsoleta. No estoy obsoleta. Son principios de vida. Son principios que tú y yo tenemos que emplear. Poner límites, claro, para mañana tener un dolor de cabeza menos.
ante todo lo que nos espera en este mundo. Que Dios tenga misericordia, que nosotros entendamos en esta mañana que tenemos que aprender a ser cuidadosos con nuestros labios, porque así como el Señor reprendió a Juan, a Pedro, así puede el Señor decir: hey, espérate, eso no son tus negocios, no te metas en eso, espérate, no pase más allá. Y yo quiero decirte un texto bíblico que se encuentra en Cantares capítulo 8. No sé si lo recuerde, si no usted va y lo busca en su casa. Dice: yo tengo una hermana que no tiene pecho. ¿Me está escuchando? Yo tengo una hermana que no tiene pecho suficiente porque no ha crecido en su relación. Quizás es una chismosa. Quizás es una persona, dice, ella es una puerta. Aleluya. Ella es una puerta por donde todo el mundo pasa, porque es una open door. Es una abierta puerta. ¿Qué haré con mi hermana? Quizás tendré que buscarlo, mi hermano, quizás tendré que buscarlo para no tener que decirle otra cosa que es la que estoy pensando. Pero meditaba sobre eso. Está una persona, de esta persona que siempre las hay en la familia, está en la iglesia, y es una persona, dice, es una pequeña hermana, no ha crecido lo suficiente. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, yo edificaré sobre él un palacio de plata. Si fuera una puerta, que ahí es que yo quisiera entrar. Es una puerta. Todo el mundo anda. Toma un muchacho ahora y coge otro. Toma un muchacho ahora y se le va, y es algo. ¿Qué yo haré con esa? La pondré en las 4 esquinas. Acabaré con su testimonio porque está haciendo lo mal hecho. Dice: si ella es una puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. ¿Podemos decir esa palabra? No sé cómo decirlo en otra versión. No sé cómo decirlo en la otra versión de la guarneceremos. ¿Cómo se traduce esa palabra, guarnecer? La cubriremos. ¿Con qué la vamos a cubrir? Con tablas de cedro. No hay opción para el pueblo de Dios, al débil, al que ha cometido un error, darle una patada. Tu trabajo y el mío es proteger, guarnecer, pero no con una maderita de esa que de una vez le cae una agüita y se cae. Con cedro. ¿Ven? Inclina tu rostro y démosle gracias a Dios por el mensaje. Gracias, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas, porque tu palabra no retorna vacía, de la importancia de establecer límites. Padre, te pedimos que perdone nuestros pecados, porque en muchas ocasiones te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado al establecer relaciones, amigos, amigas, aun en los trabajos. Ayúdanos, Señor, a entender que Satanás no es compasivo, que el enemigo de la justicia, él es un engañador y que él es un oportunista. Y a ti no te gusta nada con el oportunismo. Por eso te pedimos que venga en socorro de nosotros y ponga y derrame en tu pueblo un espíritu de discernimiento para saber qué hay detrás de cada amistad. Para saber qué hay cuando damos las manos, cuando damos una mirada, cuando invitamos a alguien a la casa, cuando invitamos a alguien a un café. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.